Atención, atención a los papás corazón. Fíjate que en la operación Renta 2023 más de 420 millones han sido retenidos a deudores de pensiones alimenticias. Sí, esto lo informó la Tesorería General de la República, que inició la devolución de excedente, y en esa línea el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género informó que hay más de 2.500 personas que vieron retenido su impuesto por ser deudores de pensión de alimentos. Para conversar sobre este tema nos acompaña la abogada y diplomada en Derecho Laboral y Familiar, Paola Merchak, que está aquí. Paola, dije bien. Adelante, por favor. Dije bien, Merchak. Sí. Paola, es como de origen... ¿Libanés? ¿Libanés? Sí. Mire, se tiene que parar por allá, Paola. Ahí por si la pantalla parece una imagen no tan lejos. Paola, ¿Acá? ¿cómo está? Ahí sí. De origen libanés. Libanés, sí. ¿Y los libaneses pagan las pensiones de alimentos? Ah, no sé. No. Yo creo que no. Igual que toda la cantidad de estadísticas que tenemos acá. Chuta, sí. Y esto, perdón, esto es una novedad, que en la devolución de impuestos se le guarde para los papás corazón. Sí, la verdad es que eso Antes, viene... le llegaba su impuesto y no pagaban nada. Nada. Esto viene en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Una de las sanciones que trae justamente es la retención de la devolución anual de impuestos. Y, o sea, se retuvo muchísimo dinero, o sea, 420 millones de pesos más o menos, claro, que están retenidos producto de deudores. Ya, ahora, me recuerda una cosa, perdone, Paola, que usted sabe que soy un periodista desordenado, la puedo tutear, ¿no? Claro que por favor, sí. Paola. En los retiros hubo como una orden también que los deudores se les retenía el retiro, pero quedaban como en el limbo donde Claro. había muchas, recuerdo noticias, mamás que no podían sacar esa plata. ¿Eso se arregló? ¿Esa plata ya llegó? Justamente. Bueno, todavía hay muchas personas que están aún peleando por el retiro del 10%. Pero perdón, salieron a nombre de un papá corazón. Exacto. El papá corazón no lo agarró, pero la mamá tampoco. Tampoco, ¿no? Y pasaba, por ejemplo, también que habían papás corazón que tenían más de un hijo. Entonces, al principio era como la ley del más fuerte, quien llegaba primero a cobrar las deudas, pero ya ahora en esta pasada y con estas nuevas leyes, eso se solucionó. Entonces, ahora cuando está, por ejemplo, la devolución anual de impuestos, el retiro se divide de manera proporcional en todas las deudas por hijo. Por ejemplo, a Juanito Pérez debe, no sé, 50 millones de pesos en... No quiero poner nombre para no... Pero ¿cuánto debe Parisi? Usted se ve una abogada muy seria, no va a entrar en farándula, pero Parisi ¿conoce el caso de Parisi? Sí, lo conozco. ¿Ah, sí? Bueno, no, de lejos nomás. No, pero aquí vienen muchos panelistas y todo, y aquí somos titular de los diarios todo el día. Tiene buenos antecedentes. ¿Parisi arregló su situación? O sea, la verdad es que no sé, no conozco actualmente la actualización de ese caso, pero sé que ahí estaba con tema de arraigo nacional, un montón de cosas. Claro. Espero que lo haya arreglado, Ahí porque está. la verdad es que sí, si no lo arregló, ahora se le vienen penas mucho mayores también. Ya, ahora, 2.500 deudores. Uno sospecha así, sin mucho cálculo matemático, Paola, que esos 2.500 deben mucha más plata que 400 millones. Sí, totalmente. ¿Hay una media así de un papá, papito corazón, cuánta plata debe? No, o sea, hay no, de todo, ¿no? De todo. O sea, yo he tenido clientas con deudas millonarias. O sea, Ya. de verdad que estoy hablando más de 20 millones de pesos de deuda y otros que básicamente deben, no sé, 500.000 pesos. Ya. Pero son deudas que se vienen acumulando por años y antes nadie hacía nada. Así era el No decía problema. nada. Ahora por lo menos le están reteniendo los impuestos. ¿Y qué tiene que hacer una mamá que le debe plata al señor Juanito Luchito? ¿Quiere que usemos algún nombre de ejemplo aquí del público? Ya, ¿Alguno del equipo? Ignacio. No, sí. ¿Qué es lo que digo? ¿Cómo postula a tener esa plata, o para sus hijos, para ella? Sí, o sea, lo primero que hay que hacer es pedir la liquidación de la deuda al tribunal. Ya, o sea, tenemos que saber efectivamente cuánto nos debe ahí el papito corazón para poder comenzar a solicitar las sanciones. ¿Y eso qué es lo que hace la mamá? Va y se mete a... Online, todo online, Online. sí, con su ruta y clave única a través de la página del Poder Judicial. Poder Judicial. Ingresa y solicita la liquidación de la deuda. Perfecto. Y al solicitar la liquidación, el tribunal nos responde y nos dice ya, Pepito te debe 2 millones de pesos. 2 millones. Y por con eso, impuestos iba un milloncito de vuelta O desde sea, su cuenta y se le transfiere. Hay que sí. meter abogado con respeto de la profesión.
liquidación. No. Lo que pasa es que el mismo registro, llevado por el registro civil, tiene la cuenta de la persona a la que hay que transferirle. Entonces, Tesorería General de la República retiene el impuesto y de inmediato transfiere ya Ahora, la cuenta no hay que alimenticia. esperar 6 meses más ni nada. No. Finalmente se tiene que acreditar la deuda, tiene que haber una liquidación, que sepamos cuánto debe y Tesorería transfiere a la cuenta alimenticia. Ya, y Paola, en esta ley, la ley Papito Corazón, uno escucha como ciudadano, yo estoy al día, yo tengo... Quizás estoy un poquito atrasado. Pero... No, peligroso, así que con cuidado. La ley ha cambiado mucho en los últimos años, ha tenido modificaciones importantes. Importantes, sí. O sea, posterior a la pandemia, la verdad es que se comenzó a dar cuenta la sociedad en sí de la cantidad de incumplimientos que existían, o sea, la cantidad de pensiones. Fíjate que un 84% de las pensiones de alimentos no se pagan. O sea, la generalidad de niños en el fondo no reciben sus pensiones de alimentos. ¿Y a qué se arriesga un papá que hoy día no pague? ¿En qué está la ley hoy día? ¿Una carta de certificado y nada más? ¿O se van a la capacha? Totalmente. Tengo un amigo que estuvo preso, no lo quiero nombrar, pero Pablo Maquena, ¡ay, se me salió! Oye, Él estaba en una cárcel donde estaban la gente que tomaba alcohol con problemas de eso y papás corazón, ¿no? Ya, hoy día hay cárcel para un papá corazón que no pague. O sea, no es específica para papás corazón, debería, yo creo que eso deberíamos legislarlo, pero efectivamente hay arresto nocturno hasta por 15 días, si no paga 15 días más y si no vuelve a pagar y el arresto va por 30 días, pero completo. Ahora, conozco el otro lado de la historia, también he escuchado mamás que presionan a papás para que paguen con arresto y el papá dice, pero si yo trabajo, necesito trabajar, ¿entiendes? Sí, se produce como totalmente. una incongruencia de la mamá qué hacer para no dejar al papá sin el trabajo, ponte tú un papá que trabaje de noche. No, completamente. En esos casos se puede llegar a un acuerdo de pago. Perfecto. Finalmente, este papá, en vez de ir preso o arrestado directamente, podría decir, perfecto, te pago una pensión y sobre esa pensión le ponemos, no sé, 100.000 pesos más. Sí. Y se en el fondo exime un poco de este premio. Ya, decías 20.000, ahí dice 30.000 personas inscritas suman una deuda de 47.000 millones. O sea, estos 420 es una gotita en el desierto. Sí, totalmente. Y de hecho piensa que con eso tampoco se paga casi nada. Sí, finalmente las deudas ascienden a mucho más dinero, pero a cada uno agarra finalmente lo que hay en cuanto a los impuestos. Lo que se pueda. Exacto. Y esa cosa de que uno puede... El sistema puede presionar a una empresa donde trabaja un papá corazón a descontarle el sueldo. Eso también ¿están las herramientas legales para eso? Claro que sí, eso se llama retención judicial. Y finalmente se entiende que cuando uno pide, por ejemplo, una pensión de alimentos, puede solicitar que en vez de que sea el mismo papá quien pague, sea el empleador que le retenga y lo pague directamente. ¿Y eso funciona o es poco en tu caso? Funciona harto. La verdad es que nosotros como estudio jurídico lo utilizamos bastante, pero el problema es cuando el papá lo despiden. O sea, finalmente... Hasta ahí nomás llegó la plata. Claro, y ahí tenemos que entrar a buscar al nuevo empleador, etc. Y cosas que se piden, quitar el documento, la licencia de conducir y arraigo nacional, esos dos elementos también. Totalmente, no se puede renovar el carnet de identidad, la licencia de conducir, el pasaporte, también está el arraigo nacional, el tema de la retención de la evolución anual de impuestos, la indemnización por años de servicio en caso de despido va a pagar la deuda. Pero qué triste escuchar esto, que haya que hacer todo eso para que le paguen la pensión. Y tú conoces, Paola, estamos muy atrasados en Chile, hay otros países, esto es latinoamericano total, o los gringos, los ingleses son todos distintos. Totalmente, o sea, la verdad es que yo he visto y he conversado también con abogados de otros países y esto es algo general, o sea, no es que solamente seamos los chilenos que tenemos como esta cultura, sino que es algo bastante general y que pudimos percatarnos de esto después de la pandemia. Nos dimos cuenta en el fondo de lo importante que eran las labores de cuidado y la cantidad de madres que están a cargo de hogares en donde no se recibe pensión de alimentos. Perdón, nos dimos cuenta de la pandemia porque antes en el fondo estaba aislado cada caso. Exacto. Es que antes de la pandemia finalmente no se visibilizaban las necesidades de los niños porque la verdad es que todo el mundo funcionaba, trabajaba, etcétera, y no nos preocupábamos realmente de los problemas de base. De hecho, la pensión de alimentos y el incumplimiento, esto pasa hace muchísimos años, y recién ahora nos estamos poniendo ya como las sanciones que se necesitan por estos efectos, pero los incumplimientos son hace muchos años y ahora tenemos las cifras, por eso nos alarmamos, pero esto hace muchísimo tiempo. Oye, Paola, fascinante. Entonces invitamos a la gente
que se meta en poder judicial. Digo fascinante por abrir nuevas posibilidades de que paguen los papás en cuentas que no pagan. Poderjudicial.cl. Sí, exacto. Es la página es www.pejud, poderjudicial.cl. Pejud.cl. Claro, la abreviación, y finalmente ingresan con su RUT y clave única, van al apartado que se llama trámite fácil y ahí hacen todas las solicitudes partiendo por la liquidación de la deuda. Mira, veo que el público, aquí algunos papás se quedaron callados, se sintieron presionados. Oye, despedimos a la Paola Extraordinaria, que vuelva a explicar aquí. Y no, quédense aquí nomás y nos vamos a una tanda y volvemos con Oscarito, que ya está aquí en Not News. Vamos y volvemos.